Hola, hola. Bueno, buenas noches, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, me alegro de verlos. Hoy nos toca un tema complicado de explicar. Realmente que podamos ser lo más breve posible y lo más explícito posible para en esta noche poder ver la palabra de Dios. Pero antes quería compartirle un versículo, antes de arrancar con el tema. Y pensaba en las canciones que hemos cantado, pensaba en lo que Dios nos fue hablando, ¿no? En cada una de las canciones ya. Y nosotros en esta noche venimos primeramente a alabar, a escuchar y también a pedir, también a interceder, también a agradecer. No, en esta noche. Me parece que está muy fuerte. Me siento yo fuerte. No sé si ahí, baja un poquito más si querés. Ahí está. Si no lo voy a aturdir. Yo tengo vozarrón. Y quería compartir que abramos nuestra Biblia en el Salmo 70, porque el tema que vamos a hablar en esta noche no tiene que ver con lo que voy a leer el versículo, pero pensaba en esta, ¿no? En esta necesidad. Y el Salmo 70 también es un salmo de David y dice lo siguiente, dice, oh Dios, acude a librarme, apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Y yo por ahí en esta noche, estás en esa condición, te sentís atrapado, te sentís rodeado, te sentís que no podés salir. No, dice, líbrame, apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Pero yo quiero que también puedas entender los últimos versículos. Dice versículo 4, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Hoy cantamos del poder de Dios, hablamos de la grandeza de Dios. Canta el pueblo al Rey, santo, santo. Pero yo esta noche quiero que vos puedas gozarte y alegrarte, no en una persona, no en una iglesia, sino en aquel que es Dios, aquel que te amó. Yo te invito a que vos puedas contentarte con Él, porque Dios tiene que ser engrandecido. Fíjate lo que dice el versículo 5. Yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía y mi libertador eres tú, oh Jehová, no te detengas. Si estás pasando un momento de dificultad, quédate tranquilo que Dios está atento a tu necesidad. Si vos estás pasando un momento de dificultad, quédate tranquilo que Dios está ahí. Si estás pasando por un momento de enojo, quédate tranquilo que Dios está obrando y trabajando en tu vida para poder hacerte ver que Él tiene el control de todas las cosas. Una de las canciones que cantamos. Él está al control de todas las cosas. Y a su tiempo, Él va a mostrarte para que vos puedas estar. Bien, eso quería hablarte antes de arrancar. Porque el tema de hoy es un tema, como le dije, complicado. Así que vamos a leer mucho. Yo me voy a sacar el reloj acá. Así no me quiero pasar el tiempo. ¿Cuánto tiempo me van a aguantar? Vamos a ver. 20 minutos más. Bueno, ¿alguien más, un poquito más? No llego a 20 minutos. No, es mucho, es mucho. Media hora. 35. Así le pegamos derecho y vamos a trabajar directamente. No hay ninguno en la ventana sentado que se caiga, ¿no? Mirá, vamos a tratar de resumir. Es un tema complicado, ¿no? Hablamos allí en el libro de Romanos. Recuerden que la primera... ¿Quién se acuerda del tema? Me olvidé de traer el regalo para Cata. Lo debo a Cata regalo. Mirá. La semana pasada, ¿cuál fue? ¿De qué hablamos? El poder del Evangelio, el poder de Dios, el poder que tiene el Evangelio, las buenas nuevas en las personas. Y seguido a eso, viene un tema, pues hablamos del Evangelio, hablamos de la buena noticia, hablamos del mensaje de Dios, y ahora en Romanos, vayamos a Romanos capítulo 1, versículo 8, vamos a leer solamente un versículo para introducirnos bien en el tema, y después arrancamos con el bien. Romanos capítulo 1, versículo
Me fui largo, acá está. Versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora fíjense, hablaba del poder del Evangelio para transformar la vida y el apóstol Pablo arranca diciendo en el versículo 18 que la ira de Dios se manifiesta. Opa, se nos complicó, ¿no? Se complicó, loco, la historia ahora. Y realmente podamos ver. Y yo puse como título la culpabilidad del hombre, pero puse el signo de pregunta porque muchas veces nos juntamos con personas que viven circunstancias en su vida y dicen, che, ¿de quién es la culpa? ¿La culpa la tiene Dios, que permite que pasen las cosas feas, le permiten que pasen cosas malas, que permite que hayan catástrofe climático y que mueran personas y la gente pierda sus cosas? ¿Dónde está Dios cuando pasan esas cosas? ¿O la culpa la tiene el hombre por desobedecer la palabra de Dios? Entonces nos encontramos acá en Romanos, en el capítulo 1, que el apóstol Pablo viene desarrollando y viene enseñando a través de cada pasaje y cada versículo, va dando más luz con respecto a la salvación y con respecto a la santidad de Dios, pero sobre todas las cosas, con respecto a la culpabilidad del hombre. Ahora vamos a ver, ¿quién tiene la culpa? Si nosotros nos ponemos de un lado, ¿no? Porque podemos ser jurado y testigo, vamos a ver que el hombre tiene razón, que Dios lo abandonó, que Dios lo dejó, que Dios es malo. Pero si lo ponemos del lado de Dios, decimos, che, el hombre fracasó en la orden que di. Así que bueno, sin más tiempo, vamos a leer los versículos. Así que vamos a leer del versículo 18 al 32. Y vamos a hacer lo siguiente. ¿Se anima a leer un versículo cada uno? Así lo hacemos participativo. ¿Sí o no? Estoy solo acá. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Arranco con el primero, ¿eh? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. 19. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, modo que no tienen excusa. Muy bien. Bien. 22. 23. Bien, hacemos una pausa ahí. Versículo 24. Subrayate esta parte del texto. ¿Quién lee el 24? Bien, ahí nomás. Dios los entregó a la inmundicia, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Seguimos. 25. ¿26? 26. Bien, volvemos de vuelta. 26. Por esto Dios, ¿qué dice? Los entregó. Pasiones vergonzosas. Seguimos con el 27. Bien. 28. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Bien, volvemos a repetir de vuelta. 28.
Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó ¿a qué? Una mente reprobada. Bien, para hacer cosas que no convienen. 29. Treinta. Aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, 31. 32, último versículo. Bien, 32 dice, voy a verlo de vuelta. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos ¿de qué? De muerte. Dice, no solo las hacen, sino que también dice, se complacen, o sea, tienen placer con las que practican, con las cosas que hacen. Bien, ¿quién es culpable? Mirá, muchas veces podemos tener conversaciones con las personas donde cuestionan, ¿no? ¿Dios existe? ¿Dios es bueno? Y si Dios existe, ¿por qué están los asesinatos, por qué las violaciones, por qué la violencia y por qué el hambre? ¿Por qué? ¿Será que Dios se olvidó del hombre? ¿Será que Dios es un Dios malo? Pero bueno, ahora vamos a ver en lo que requiere. Pero como te decía, arrancamos diciendo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Ahora, ¿cómo puede ser que Dios esté airado? ¿Qué es ira? A ver, ¿qué es ira? Enojo, bien. ¿Qué más? Malhumorado, bien. Sí, vea. Ahora, ¿Dios puede estar enojado? ¿Dios puede castigar? Sí. Ahora, ¿por qué Dios es malo porque está airado? ¿O porque se airó? ¿O porque se enojó? Ahora, fíjense, cuando hablamos de la ira de Dios, hablamos de aquella que, o sea, fíjense, vamos al concepto este, no se refiere a una ira que explotamos. Nosotros cuando nos enojamos, ¿qué hacemos? Explotamos, desastre, vuelan los platos, no, tanto no, bueno. Nos enojamos, gritamos, nos salimos de sí. Pero Dios no se enoja de esa manera. No es una ira donde Dios explota en gritos, o sea, está en el cielo y empieza a patear todo. Mira a los hombres lo que están haciendo. Y le dice al Espíritu Santo y al Señor Jesús, mire a los ángeles que están haciendo los hombres. No es esa clase de ira. No es impulsiva o dirigida a las personas esa ira, sino que es en respuesta de un Dios santo, de un Dios justo, hacia el pecado o en contra del pecado. Dios se enoja, Dios no está contento, alegre, está enojado, pero no hacia la humanidad, pero sí hacia el pecado. Entonces, primer punto que tenemos, dice Dios, la ira de Dios se revela, se manifiesta, quita la cubierta. A ver, busquemos rápidamente Juan capítulo 3, versículo 36. El que lo sabe lo dice, el que cree en el Hijo tiene la vida, y el que no cree en el Hijo, ¿y qué más dice? Sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora fíjate qué simple. Dios está enojado, dice, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que creyó en Cristo Jesús como su Salvador y le aceptó en su corazón, tiene la vida.
le pidió perdón por sus pecados, tiene la vida. Ahora, el que escuchó el mensaje de salvación, la buena noticia que es poder de Dios, que puede transformar las personas como lo hizo conmigo y con muchos que estamos acá, y lo rechaza, dice que el enojo, la ira de Dios está sobre él. Por rechazar el amor de Dios, el amor de Dios manifestado en Cristo. Efesios 5:6, ya lo vamos viendo ahí. ¿Qué dice? Nadie os engañes con palabras vanas. Porque por estas cosas viene, ¿qué cosa? La ira de Dios. Ojo, hermanos, lo que hablamos. Cuando hablamos palabras vanas, hablamos palabras que no tienen valor. Que hablamos por hablar, por hablar. Es preferible, dice la Biblia, el proverbio, que aún el necio cuando calla es sabio, dice. Contado por sabio. Cuidado cuando hablamos. Dice, nadie os engañes con palabras vanas, con palabras vacías, con palabras que no tienen valor, porque por estas cosas, dice, viene ¿qué cosa? La ira de Dios. Ahora, fíjate que Dios se enoja con el hombre cuando se rechaza el Evangelio, rechaza el amor de Dios manifestado a través de Cristo, pero también se enoja Dios cuando el hombre habla palabras vacías, palabras que no generan valor. Ahora sí, Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6. ¿Por qué se manifiesta? ¿Por qué la ira de Dios? Fíjate lo que dice, y esto habla a nosotros los creyentes, ¿no? Los que hemos creído en Cristo Jesús. Haced morir pues, ¿qué cosa? Lo terrenal en vosotros. Y vale una lista, ¿eh? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, ¿qué es idolatría? Versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ojo, hermanos, cómo vivimos. Ojo, cómo nos manejamos. Ojo, cómo nos conducimos. La ira de Dios se manifiesta contra estas conductas, que son conductas pecaminosas y conductas que hacen las personas que no tienen a Cristo. Entonces vemos que la ira de Dios, dice, se revela. ¿Qué es revelar? A ver, levante la mano quien tuvo una máquina de foto y sacó un rollito. Bien. ¿Qué hacíamos? ¿La llevábamos? No, Bonnie dice que no. ¿La llevamos dónde? A la óptica que nos revelara la foto. ¿Por qué? Porque veníamos, estaba en el... me sale el nombre ahora, ¿bueno? En el rollo de foto. Bien. La llevaba a revelar para mostrar la imagen. Ahora fíjese, dice, se revela. Habla de quitar la cubierta. Habla de mostrar de manera constante, hacer visible. Ahora, Dios está enojado, ¿por qué? Por la culpabilidad del hombre, está enojado contra la injusticia y la impiedad. Dios es santo y el hombre está caído por causa del pecado. Dios no rechaza a las personas, pero sí rechaza, ¿qué cosa? Nuestro pecado. Dios no rechaza a la persona, pero sí rechaza el pecado. Hoy escuchaba esta semana, ustedes saben que falleció el Papa, y en uno de los programas, mientras comían en el almuerzo del trabajo, estaba la televisión ahí, están todos los programas estos de chisme y comentarios. No hay otro canal que ponga más que sea eso. Y estaba hablando el conductor y hablaba de que el Papa, el mensaje del Papa hablaba de que él, que decía de que la iglesia no hacía acepción de personas, que Dios amaba a todos. Y la verdad, Dios ama a todos. Pero el problema que teníamos, que hay, es que Dios no ama la condición pecadora. No habla el hábito de pecar. Dios no ama eso. Dios ama a los pecadores, por eso envió a Cristo a morir en la cruz. Pero fíjense. Ahora el problema es, a ver si me sale bien. ¿El hombre peca porque es pecador? ¿O es pecador porque peca? Me salió. Y lo mismo. ¿El hombre peca porque es pecador? ¿O es pecador porque peca? Bien. Vamos a ver cómo es primero el huevo o la gallina, ¿no? Pero fíjense, Dios se revela, quita la cubierta. Fíjense en que la ira de Dios se fue manifestando desde el principio. Y si vamos a través de la historia, vamos viendo cómo Dios fue revelando su enojo, el rechazo de las personas,
¿hacia qué? Hacia su santidad y hacia lo que Él exigía. Seguimos rápido porque si no, no va a alcanzar el tiempo. Y voy a estar hasta las 12 de la noche en serio. Dios rechaza ¿qué cosa? Nuestro pecado. Ahora, fíjense en lo que dice. Porque la ira de Dios se revela en el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque de Dios se conoce, le es manifiesto. Pues Dios, ¿qué cosa? Dice, se lo manifestó. Ahora, fíjense, Dios en su poder y su soberanía manifestó ¿qué cosa? Su poder. ¿Y en qué cosas podemos ver su poder manifestado? A ver, en la creación. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1, dice, Dios en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y podemos seguir leyendo, pero sigue avanzando. También leemos en Juan capítulo 1, versículo 1 y 2, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Hablando de la creación. Pero llegamos a Colosenses capítulo 1, vamos a ir buscando en la Biblia, capítulo 1, versículo 15 al 17, si lo ponemos aquí en pantalla mejor. Y dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y por medio de Él y para Él. Todo fue creado por Él y por medio de Él y para Él. Y Él es antes de que todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Vemos a un Dios creador, un Dios que creó al hombre y a la mujer para que seamos santos delante de Él. Y fíjense, se hizo manifiesto, se hizo visible. Último versículo y lo leemos. Hebreos capítulo 1, del 1 al 3. Así lo leemos rápido de acá. Dice Hebreos 1, versículo 1 al 3. Dice, también el versículo te dice, Dios, habiendo hablado a nuestros padres, a ver, no voy a decir mal, bien, mal lo digo, lo leeremos. Ahí está, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. O sea, Dios habló y manifestó su enojo, su ira, su mensaje de amor de muchas veces, de mucha manera a los padres. Lo que de Dios se conoce, lo visible, lo que podemos ver y observar, es claramente visible, ¿no? Pero fíjense en lo que dice también allí en Romanos capítulo 2.1. No corramos la Biblia de ahí. Romanos capítulo 2.1 nos dice que después el hermano que lo va a tocar lo va a explayar mejor, pero yo quiero decir algo en esta noche. Por lo cual dice, eres inexcusable, oh hombre. Ahora, no tenemos excusa. No hay excusas para decir de que Dios es malo, que no somos culpables, que no tenemos que ver en el problema. Dios está enojado con el hombre. ¿Por qué? Por la culpa del hombre. El hombre cayó, el hombre quedó fuera de la voluntad de Dios por causa del pecado y es culpable. Ahora vamos a ver algunos versículos más de este argumento. ¿Por qué el hombre es culpable? ¿Quién es culpable? ¿Quién tiene la culpa? El hombre tiene la culpa. Nosotros tenemos la culpa. Ahora, ¿cuáles son los argumentos del ser humano que tiene? Primeramente, vamos a ver allí del versículo 21 al 23. Y acompáñenme y empezamos a numerar. Vamos a numerar juntos. ¿Me acompañan? Pues habiendo conocido a Dios, dice, 1, no le dieron gloria o no le glorificaron como a Dios. 2, ¿qué dice? Ni le dieron gracias. Sino que se envanecieron, ¿qué? En su razonamiento, y su necio corazón fue profesando ser sabios. Y fíjate lo que dice, 3, cambiaron, ¿qué cosa? La gloria de Dios incorruptible
en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora, si nosotros vemos, dice, primeramente el hombre que hizo no le dio gloria, no le dio las gracias a Dios y por último dice, cambiamos. ¿Qué cosa? La gloria de Dios incorruptible, ¿por qué? Por figuras, por cosas materiales, por cosas inanimadas, por cosas vanas que no tienen valor. Ahora, fíjate qué responsabilidad es la del hombre. Ahora, ¿para qué fue creado el hombre y la mujer? Cuando digo hombre hablo generalmente de hombre y mujer. ¿Para qué fuimos creados? Para darle gloria a Dios. Ahora, fíjate, desde Adán y Eva, ¿qué hizo la humanidad? Darle la espalda y no darle gloria. Darle la espalda y hacerse imágenes diciendo que son dioses. Ahora, no tenemos muchas imágenes de los dioses, pero sí también tenemos ídolos. Ahora, ¿cuántas cosas son ídolos o son figuras de ídolo en nuestras vidas? Tenemos una relación que puede ser un ídolo. ¿Por qué? Porque ocupa el lugar de Dios y no glorifica a Dios con mi relación. Puede ser un trabajo en el cual me ocupa mucho tiempo y estoy metido en el trabajo constantemente y con mi trabajo no glorifico a Dios. Puede ser un deporte, puede ser un montón de cosas, puede ser el estudio, puede ser una relación, lo que vos quieras. Lo que no glorifique a Dios es algo que está en contra. Ahí apagaron la tele. Es algo que está en contra de Dios. Ahora, no le dimos gloria. El hombre fue creado para dar gloria. Si estamos ahí, dice, el fin del hombre es glorificar a Dios. Con este concepto o con esta, digamos, tarea nosotros fuimos creados. Salmo 29, del 1 al 3. Si lo buscamos, lo leemos. Fíjate lo que dice el Salmo. Dice, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová, ¿qué cosa? La gloria del poder. Seguimos versículo 2. Dad a Jehová la gloria, ¿qué? Debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Versículo 3. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Y podemos seguir leyendo todo el Salmo, pero no es la idea. Pero para darle gloria a Dios. Efesios 1:6 dice, y otros versículos más ahí, en el capítulo 1 de Efesios nos habla que todo es ¿para qué? Para la alabanza de su gloria. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? No damos gloria a Dios. Hacemos lo que queremos nosotros. Nos parece que es esto, vamos a dar gloria, le damos gloria a esto. Pero no le damos gloria a Dios. Ahora, también en este argumento, ¿no?, que el hombre es culpable y el hombre fue creado para darle gloria a Dios, también la Biblia nos enseña que tenemos que cumplir con este mandato. Tenemos que cumplir con esta tarea. Allí en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31, dice, haced todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Haced todo para la gloria de Dios. Acompáñame y busquémonos Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Hay un montón de versículos que no estoy leyendo para amor al tiempo, pero podemos realmente buscar un montón de versículos que ratifican también lo que estamos leyendo nosotros. Apocalipsis 4.1. Fíjense, dice 4.11, digo, Señor, está atento ahí, bien Renata. Señor, digno eres ¿de qué? De recibir la gloria y la honra y el poder. Dice, porque tú creaste todas las cosas y tu voluntad existen y fueron creadas. Digno eres. Si leemos todos los versículos anteriores, está hablando de la adoración celestial en el cielo. Algo futuro que va a pasar. ¿Pero qué hizo el hombre? Se envaneció ¿qué? En su corazón. Fuimos creados para darle gloria a Dios,
Pero nosotros, los hombres, la humanidad, ¿qué hicimos? Nos envanecimos, ¿qué? En nuestro razonamiento, nos envanecimos en nuestro conocimiento, nos envanecimos en nuestra fuerza, nos envanecimos en un montón de cosas. ¿Y qué pasó? ¿Qué es envanecer? La definición dice, es algo inútil, algo vano, no tiene valor. Pero específicamente habla de ídolo, idolatría, habla de eso. Y a causa de este envanecimiento dice que creyéndose el hombre que era sabio, ¿qué pasó? Se hicieron necios. Ahora fíjate que vos estamos en un siglo y ponete a pensar cuántas ideologías nosotros estamos teniendo, pensamientos, que todos se rebelan, se manifiestan en contra de ¿qué? De la voluntad de Dios, en contra de la santidad de Dios, en contra de que nosotros podamos vivir una vida santa para Dios. Todo lo que nosotros podamos decir en contra de la homosexualidad, en contra de cualquier tipo de pecado, nos van a ¿qué? Acusar. Qué pensamiento retrógrado, pero es lo que Dios dice. Entonces dice que en ese envanecimiento y en esta tendencia de corriente tenemos un montón de ideología donde nos lleva a pensar, ¿no? En distintas corrientes de pensamiento, donde nos llevan a pensar en el yo mismo y no en el otro, llevó al hombre unas consecuencias. Yo te hice parar en 3 versículos y los últimos 5 minutos que te robo en esto, ¿no? En estos versículos que vamos a leer del 24 al 31, 3 veces el apóstol Pablo menciona Dios los entregó. Ahora, cuando hablamos que Dios los entregó, no quiere decir Dios hizo, bueno, macha, ya está, quiere hacer lo que quiera. Hacer lo que quiera. ¿Vieron cuando ustedes están, cuando los hijos le decís, no hagas esto, estaba bien mal, y va el hijo y toca, va el hijo y toca. Y le decís, bueno, andá, que mate, así aprendés. ¿No? Pasa esas cosas. Dios los entregó. Fíjate lo que dice MacArthur, dice, esta es una expresión judicial en griego que se emplea para aludir a la entrega de un prisionero para la imposición de su sentencia. O sea, Dios no sentenció. Como que Dios dijo, ustedes como hombres quieren hacer esto, bueno, suelto la mano. Dejo que ustedes sigan por ese camino. Pero siempre Dios fue cosa, manifiesto. Siempre Dios se dio a conocer. Siempre Dios mostró su santidad. Siempre Dios mostró su amor. Y siempre Dios mostró su misericordia. Esta es una expresión judicial en griego. Lo sentenció. ¿Quieren hacerlo? ¿Quieren seguir envanecidos en sus pensamientos? ¿Quieren seguir haciendo las cosas que a ustedes les gustan y les agradan y no las cosas que me agradan a mí? Dios los sentenció. Entonces dice, ¿Dios qué cosa? Los entregó. ¿A qué lo entregó? Primero que lo entregó. A la inmundicia. Ahora, cuando el término griego de inmundicia habla del lugar del cementerio donde están los cuerpos, ¿no? Ese olor a podrido, ese olor feo, los gusanos. Eso habla de inmundicia. Pero en realidad lo que está hablando también referente de acá a la inmoralidad sexual. Y hoy vivimos en un tiempo cada vez más agravado, donde vivimos en una inmoralidad sexual. Hoy estás viendo una canción, nos pasa, viendo una canción de YouTube, lo que no tenemos plata que pagar, que viene la propaganda, ponemos YouTube, y atrás viene ¿qué? Por ahí una propaganda donde hay 2 mujeres besándose o 2 hombres besándose. A la inmoralidad sexual. Y dice, fíjate lo que dice, Dios los entregó a las concupiscencias de sus corazones, al deseo desenfrenado de su corazón, de los que ellos querían. Y fíjate lo que pasó. De modo que dice que deshonraron entre sí, ¿qué? Sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad por la mentira, dice, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Hoy hay muchas personas que hacen culto de su cuerpo. Se autosatisfacen ellas mismas. No le importa lo que le pasa al otro o lo que le pasa al lado. Se
satisfacen. Dios los entregó a la inmundicia. Primera entrega. Ahora, no solamente eso, sino que Dios siguió abriendo la puerta y dice el versículo 26, por eso Dios, ¿qué dice? Los entregó ¿a qué? Pasiones vergonzosas. Ahora, cuando hablamos de pasiones vergonzosas, nosotros como argentinos somos muy apasionados ¿por qué? Por el deporte de fútbol, y muchos son hinchas de fútbol. ¿Son malas las pasiones? No son malas las pasiones. Porque son nuestros. Dios nos creó para ser apasionados en lo que hacemos y nos creó con esos sentimientos. Pero acá habla de pasiones vergonzosas. Habla de pasiones que nos lleva a conductas que no nos convienen. Cuando uno es apasionado con algo, ¿qué hace? Y bueno, por ejemplo, cuando era más chico, era hincha de San Lorenzo, íbamos a la cancha, compramos remera, ropa, todo color azul y rojo, y todos vestidos de San Lorenzo, y así demostramos que es nuestra pasión seguirlo, y así podemos enumerar con tu pasión. Pero acá habla de pasiones vergonzosas. Ahora, estas pasiones vergonzosas, fíjate lo que dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es de contra naturaleza. Habla de qué? De conductas homosexuales. Ahora, fíjate que no arranca con el hombre. Fíjate que esta vuelta dice, aún sus mujeres. ¿Sabes por qué arranca por las mujeres? Porque en lo moral, hay un 10 para las chicas, en lo moral, en la moralidad, la mujer es la última que se corrompe. Es la última que se corrompe. En lo moral, la última que se corrompe es la mujer. Entonces el apóstol Pablo acá, sabiendo de eso y conociendo, dice, aún sus mujeres, pone primero a las mujeres, o sea, ya están totalmente corrompidas. Las mujeres cambiaron el uso natural. Homosexualismo. Cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y hay 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se descendieron ¿en qué? En lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo, ¿qué cosa? La retribución debido a su extravío. Tenemos sida, tenemos sífilis y otras enfermedades venéreas que tenemos por transmisión sexual. Muchas cosas más. Recibieron la retribución. Ahora fíjate de que la conducta del hombre, a través de sus pensamientos necios, nos llevó ¿a qué? A una inmoralidad sexual, nos llevó a una conducta homosexual, y termina en lo más feo, ¿no? Y con ellos, 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, a pesar de que Dios se manifestó y se hizo visible, dice, Dios lo entregó ¿a qué? Una mente reprobada. Directamente, una mente que no aprueba. Una mente que no alcanza a comprender lo que es Dios, lo que es su santidad, lo que significa lo que Él quiere para que le agrademos. Dios los entregó una mente reprobada. Fíjense, para hacer cosas que no convienen. Ahora, fíjate la lista que da ahí en el 29. Estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaño, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes ¿a qué? A los padres. Ojo a los chicos, desobedientes a los padres. Fíjense en qué listita. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, fíjate lo que dice, sin misericordia. Esta es la sociedad en la cual nosotros vivimos y nos movemos y estamos, y la ira de Dios se manifiesta contra esta conducta. Pero siempre está abierta la puerta, porque por más de que Dios los entregó a esta mente y a estas conductas, como leíamos el jueves pasado, el
poder del Evangelio, de las buenas nuevas. Ahora fíjate que dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, bien sabiendo de que hay un juicio de Dios, porque la ira de Dios se revela, se muestra. Dios no está conforme con el pecado del hombre y con la condición del hombre. Dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Ojo, hermano, con practicar estas cosas. No hablemos de la sexualidad, pero hablemos de la murmuración, hablemos de la envidia, hablemos de la avaricia, hablemos de los injuriosos, de los soberbios, de los altivos, de los desleales. ¿Cuántas cositas yo tengo que trabajar? Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son ¿qué? Dignos de muerte. Cuando hablamos de practicar, hablamos que es un hábito de vida, es una conducta en mi vida hacer estas cosas. Y si yo tengo a Cristo en mi corazón, y si yo le pedí perdón por mis pecados, y Él entró a mi corazón, tengo que dejar esa conducta, porque no glorifico a Dios. No le glorifico a Él. Pero no solamente dice eso, sino, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hay como un deleite, un disfrute con las personas que practican tales cosas. En esta noche yo quiero hacerte reflexionar y pensar. Y terminamos. Me pasé 15 minutos, perdón. A pesar del constante rechazo de la humanidad, Dios desea que ninguno se pierda. Dice que Dios quiere que todos nos arrepintamos. Que no quiere que ninguno se pierda, que todos procedamos al arrepentimiento. Sino que todos vengan al arrepentimiento y aún sigue extendiendo su misericordia. Como te dije en esta noche, Dios no se olvida de nosotros, Dios está presente, Dios está ocupándose de nosotros, esperando que nosotros podamos ir a Él. Esperando que nosotros podamos entender que tenemos que glorificarle a Él y no glorificarnos a nosotros mismos. Él aún sigue extendiendo su misericordia. Si no tenés a Cristo en tu corazón, el hombre es culpable. Y la única forma de aplacar la ira de Dios fue la sangre de Cristo en la cruz. No hubo. Alguien tenía que pagar. El hombre era culpable, éramos culpables y alguien tenía que pagar. Y por amor a vos y a mí, a la humanidad, Dios envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz. Ahora lo que tenés que hacer, si no lo hiciste, es ir a Jesús y decirle, te reconozco como mi Salvador, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de mis pecados, te recibo en mi corazón. Somos culpables, tenemos un juicio, pero la misericordia de Dios se sigue extendiendo. Y a los que somos hijos, Dios nos liberó de todo esto, pero tenemos una obligación, como le dije, tenemos que mantenernos en santidad. Porque somos apartados para su gloria. Qué desafío que tenemos. Si no tenés a Cristo en tu corazón, te invito a que lo puedas recibir. Que le puedas pedir perdón por tus pecados. ¿Sabes por qué? Porque Dios te entregó a estas cosas. Y el único que puede liberarte es Jesús, a través de su sangre. Y si somos hijos de Dios, Dios nos liberó de toda esta condenación, de todo esto. Nos liberó, ¿eh? Ahora, nuestro deber es mantenernos en santidad, apartado para Él, para darle ¿qué? Su gloria que Él se merece. ¿Oramos? Gracias a Dios por este tiempo en el cual abrimos tu palabra, en la cual, Señor, podemos ver tu misericordia, pero vemos tu enojo, vemos la culpabilidad nuestra, pero sobre todas las cosas vemos dónde nos rescataste y dónde nos sacaste. Dios, te damos gracias por tu amor inmerecido para con nosotros.
Dejamos en tus manos a los hermanos que no pudieron venir, a los que se están recuperando de distintas dolencias y operaciones. Queremos pedir tu bendición para ellos. Pero los que estamos acá, Padre amado, que tu palabra habla a nuestros corazones, que pueda corregir lo que tenemos que corregir y que podamos, Señor, cambiar conductas que no son apropiadas y que podamos darte la gloria que tú te mereces. Dejamos todo en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, Cris, por